Nuestro siguiente invitado, que procede también del deporte de base y es pues una visita especial en este caso para ti, José Manuel. La verdad es que me enteré que iba a ser eurodiputado y digo, hombre, mi alumno del Colegio Público San Isidro, o San Isidoro, San perdón, Isidro. de La Neja, ahora es María Maroto, desde hace años, pero estábamos hablando fuera de micrófono y decía, cuando existía aquel maestro que no era especialista en educación física, que daba un balón, venga, ponernos a jugar, y se rompió un poco esa dinámica porque en aquella época la Asociación de Padres contrataba a los profesores de educación física cuando la especialidad todavía no estaba arraigada Ni oficializada en la comunidad autónoma. ni nada de eso. Y allí dábamos salto de altura, salto de longitud y diferentes deportes. El potro, que es importante saltar el potro. La gente se quedaba Sí. en mitad o se caía. Allí no lo hacíamos, en aquella época En no mi lo cole, hacíamos. en mi cole sí. Yo es que soy de una generación es un poco más hacia la actualidad. Bueno, Marcos Ros, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Eurodiputado del Partido Socialista de la Región de Murcia, del PSRM-PSOE. ¿El número era el 24, 25 ibas? Yo iba en la lista en el número 22. 22, en el 22, y entras junto con un eurodiputado del resto de grupos debido a la reducción de los británicos que, como se marchan de la comunidad de la Unión Europea, pues se hace ese reparto de los escaños que le correspondían al país británico. Correcto. Gracias al Brexit volveremos a tener un eurodiputado murciano, porque ahora mismo no tenemos ningún eurodiputado en esta legislatura, hemos tenido en otras legislaturas. Y es cierto que en estas últimas elecciones ningún murciano entró como eurodiputado, por lo tanto, ahora mismo pues es una responsabilidad especial que recae sobre mí, porque no solo representaré los intereses del partido por el que yo me presento, sino también un poco intentaré ser la voz de esta todos región los murcianos olvidada, en el ¿no? Parlamento Europeo. Olvidada en muchos temas en los que Europa tiene mucho que decir. Estamos viendo que tenemos contaminación por tierra, mar y aire, que tenemos el problema que debe ser problema de Estado, generado en la región de Murcia por muchísima desidia política, ambiental, urbanística, de la que tú eres un experto. Hablo de la Laguna Salada, la mayor de Europa, el Mar Menor, que entre todos lo mataron y él solo no se murió. Pues sí, está claro que va a ser una legislatura ambiental en el máximo de la exponente de la política en el Parlamento Europeo. Se acaba de aprobar, la Comisión Europea acaba de aprobar el nuevo Acuerdo Verde de la Unión Europea. Se están tramitando y aprobando los fondos, el fondo de inversión para todos los países que tienen que ver con la transición ecológica justa. Y en ese sentido, desde luego, en la región de Murcia tenemos muchísimos problemas ambientales. Algunos tienen que ver con consecuencias derivadas del cambio climático, y a eso tendremos que enfrentarnos, como más periodos de inundación, más fuertes y más constantes y más continuos, o subida del nivel del mar, pero otros tienen que ver con la propia gestión que se ha hecho del medio ambiente en esta región en los últimos 25 o 30 años, y desde luego que no es muy afortunada, y los datos los tenemos ahí. Solo hace falta pues respirar en esta ciudad de Murcia o en Cartagena cualquier día, o acercarse al Mar Menor y ver cómo está. Y en ese sentido vamos a intentar que la región de Murcia no sea una olvidada, que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ponga sus ojos en la región de Murcia y, mediante directivas, fondos, pero también sanciones, pues esté atenta a lo que pasa ambientalmente en la región. Es que no es de recibo, Marcos, salir de tu casa y no poder respirar. Este fin de semana no hemos podido, por ejemplo, hacer deporte ni en Murcia ni en Cartagena por ese nivel 3 de contaminación que ha sido, sobre todo en la capital. Unido el dióxido de carbono tan intenso que hay en el medio ambiente, y también esas partículas minerales del Sahara de África. Es decir, que los asuntos hay que abordarlos detenidamente y con valentía. Esto no es una cuestión de poner el autobús gratis un fin de semana porque la polución no te deja respirar, ¿no? Claro que sí. Además, el tema de la contaminación ambiental en el área metropolitana de Murcia no es el tema de este fin de semana de la contaminación de partículas del Sáhara. Es que llevamos todo el mes de enero que pues, creo que en más de 20 días se ha sobrepasado el nivel de partículas permitido de nivel 1 y muchos días de nivel 2. Y para solucionar todo aquello que se hace, pues mire, la política de movilidad en la región de Murcia es prácticamente inexistente, de movilidad sostenible. Además, yo lo digo con mucho orgullo, porque llevo años defendiendo la movilidad y como sostenible. usuario, ¿no? Y como usuario del de propio movilidad tren, sostenible. Porque para quien no lo conozca, oyentes y espectadores, Marcos Ros es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, de su Escuela Universitaria de Arquitectura, del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. De eso da clase, ha sido además vicerrector de Sostenibilidad, entre
otras áreas de esa universidad politécnica y habitualmente suele ir en tren, ¿no? A la ciudad trimilenaria. Sí, sí, yo... Bueno, tren, trenecillo o lo que toque. Siempre que puedo y mis horarios me lo permiten, me desplazo en tren a Cartagena, me desplazo en bicicleta por Murcia e intento ser un usuario que carga con su propia responsabilidad de no contaminar más y no contribuir. Pero en esta nueva sociedad en la que vivimos no podemos cargar toda la responsabilidad en los usuarios. Las administraciones y los gobiernos son los que tienen que poner los medios para que los usuarios a su alcance tengan esos medios con mucha más facilidad. Hoy día hacer movilidad sostenible en la región de Murcia es como una odisea. Hacemos un tranvía en el municipio de Murcia y las paradas de tranvía no están conectadas con las con las bancadas de bicicletas o las paradas de autobús o con las paradas de otro tipo de transporte. El tren que va de Murcia a Cartagena, 2 ciudades que entre las dos suman casi 700.000 habitantes, pues son 7 frecuencias diarias que todavía son pocas y que necesitan más frecuencia, mejores trenes y bueno, las cercanías en la región se usan muy poquito, pero es que el plan de autobuses, el plan director de tráfico de transportes de la Comunidad Autónoma de Autobuses tampoco ha evolucionado nada. O sea, es el mismo de hace 20 años. Correcto. Sí. Además, las soluciones son siempre las mismas. Miramos los planes generales que se van desarrollando nuevos y todos proponen más arterias, más grandes arterias, más aparcamientos y más carriles para coches, cuando eso... Pero es que desde los años 70 en nuestra disciplina se sabe, desde el informe Buchanan, que más aparcamientos, más carriles es más tráfico, y lo que se trata es de reducir el tráfico, de que las personas tengan a su disposición alternativas como zonas de agradable paseo, zonas de bicicleta segura, bicicletas a disposición de los usuarios y un transporte público ágil, cómodo, accesible y eficaz. Es que hay que educar a la gente a que en Murcia se puede ir a todos sitios, está a 15 minutos cada zona y se puede ir andando o se puede ir en bicicleta. Y en bicicleta, sobre todo en Murcia. Yo voy andando desde Patiño. Hoy, por ejemplo, sí, pero luego cuenta alguna odisea tuya a Televisión Murciana. El Rayo es el 18 el que tú coges. El 80. El 80. Porque me lo cuenta fuera de micrófono. El mismo que uso yo, el 80, claro, yo también lo uso. Bueno, pues es una odisea. Vamos en latas de sardina. Es decir, y en escabeche. Hombre, ¿Pero por qué? Porque las frecuencias, posiblemente, como apunta Marcos, son muy reducidas. Escasas. Pero es que tenemos unas empresas de transporte, yo con todo el respeto, y sé que hay cantidad de conductores que nos siguen, nos escuchan, solo hay que preguntarles a ellos cómo mejorarían el servicio y quizás así se tomara alguna medida prioritaria para el usuario, para el pasajero, ¿no? Porque tenemos la misma red clientelar de hace 20 años, las mismas empresas, las mismas frecuencias, la misma subvención bonificable, y esto no cambia. Hace justo, creo que fue 2 años, no estoy muy seguro si fue hace 1 año o hace 2 años, por enero o febrero, publiqué durante una semana entera una cosa que le llamé Diario de Movilidad Sostenible, en el que explicaba mi odisea diaria de todos los días para intentar hacer mi movilidad de todo el día sin utilizar el vehículo privado. Y la verdad es que se daban situaciones que son paradójicas, ¿no? Que vas a coger una bicicleta de las bicicletas naranjas, que yo soy usuario y pago mis 40 euros al año, y llegas y en la bancada no hay ninguna, o llegas y hay 3 y las 3 tienen la cadena rota, o coges la que te deja coger el sistema y cuando llevas pedaleando 100 metros se rompe o se para. Cosas como que te subes en un autobús en la estación de Renfe, que eso me pasa muchísimo cuando llego de Cartagena, pasa el Rayo 17 que llega hacia mi casa y está ahí, me subo, me monto y en ese momento el conductor se baja y está 5 minutos fuera porque en ese momento toca parada, y eso en otras ciudades del mundo no pasa. Yo siempre digo lo mismo, cuando viajamos a cualquier sitio europeo más avanzado que nosotros... Ya verás en Bruselas, que no hay ningún problema. Lo primero que hacemos al llegar al hotel es pedir el mapa de los transportes y comprarnos una tarjeta de transporte, y pasamos 4 días en cualquier ciudad europea con transporte público. Claro, eso en Murcia es inviable para un turista, porque no existe, porque no hay una tarjeta de 4 días y porque si se tiene que desplazar en transporte público se va a morir. Se diseñan los carriles bici y no los utiliza nadie. Van por las aceras las bicicletas. ¿Para cuándo se educa a la gente que utilicen el carril bici? Van por las aceras.
Bueno, el tema de la educación desde la base es fundamental. Yo creo que además eso lo compartís vosotros, es como el deporte de base, ¿no? Sí. Hay que trabajarlo mucho en las escuelas, los padres tienen que trabajar también mucho la educación ambiental y de movilidad sostenible de sus hijos. Yo vivo al lado de un colegio y la que se forma a las 9 menos cuarto de la mañana, porque el 95% de todos esos niños, que probablemente no vivan a más de medio kilómetro ninguno, todos van en coche con sus padres, todos los padres quieren dejar el coche, casi yo a veces lo digo de broma, dentro del aula para dejar a su hijo y que no se les pierda. Es una sobreprotección, además, ahora auspiciada absurda, sí. Por otros elementos que ponen más complicado educar en valores de ciudadanía, de respeto, de tolerancia, de medio ambiente, cambio climático o de deporte, como es el dichoso PIN parental, que yo aquí pues decía el otro día como PIN neandertal, porque es una cosa que hay que diferenciar muy bien entre actividades extraescolares y actividades extracurriculares. Y ahí es donde no nos deben dar gato por liebre. Claro, porque no es un PIN, es un veto. En realidad es lo que se ha llamado toda la vida censura. Segundo, son actividades que están dentro del currículo que aprueba cada colegio al principio en la PGA, en la programación, desde el inicio. Que con presencia de los padres en el claustro, etcétera, escolar, etcétera, etcétera. Tercero, se dan en horario escolar. Y cuarto, yo estoy muy cansado de oír que le llaman charlas. No son charlas, son clases. Son clases que en vez de darlas el profesor titular del cuidado de los niños y el maestro de todos los días, de todas las asignaturas, pues muchas veces vienen policías locales, policías nacionales, bomberos, médicos del sistema agentes medioambientales, agentes ambientales, son especialistas, deportistas que son especialistas y no son charlas, porque parece como muy despectivo, no viene una charla, es un charlatán, no, son especialistas que vienen a hacer una actividad, una clase formativa que está dentro del currículo. Pretender ponerle vetos a eso, pues es pretender dejar a algunos niños tan sobreprotegidos que solo entiendan mi manera de ver la vida, pero es que la escuela está para eso, para que los niños conozcan la vida tal como es y luego ellos a lo largo del tiempo elijan. Y que le digan a papá o mamá al salir del cole quiero ir a hacer deporte, o quiero pasearme en bicicleta, o por qué en vez de venir en coche no venimos andando. Es claro, que necesitamos, Pablo, unas instituciones más cercanas que eduquen y que inviertan más en deportes. Que haya un presupuesto de deportes digno, porque no sé, todavía ocultan la cifra, no sabemos qué cifra va a tener esos presupuestos. El año pasado, la temporada pasada 5,9. Sabemos que va a haber recorte. Es verdad que Fran Sánchez no quiere que le recorten pero mucho. Más todavía. Aunque por ahí va diciendo luego en algún evento, oye, ojalá y esta no gane, porque si gana le voy a tener que dar dinero y no tengo. ¿Qué me dices? Lo va diciendo por ahí, ¿no? Sea en Puerto Lumbreras o cualquier otro evento. Hay que llevar cuidado con lo que se cuenta. Corrillos, claro, en público. Yo esto de la educación infantil y en el tema del deporte de base es fundamental y lo comparo siempre con el reciclaje. Nuestros mayores reciclan hoy porque han tenido los niños la capacidad de absorber ese conocimiento en las aulas y han llegado a su casa y cuando su papá o su mamá tiraba un residuo donde no era, les decían papá no, al amarillo, mamá no, al azul, mamá no, al verde. Y muchos de los padres que hoy reciclan no han recibido formación al reciclaje nada más que la que sus hijos les han traído de las escuelas. Lo mismo debería suceder con el deporte de base, que los niños estén acostumbrados a que el deporte no es la clase solo de gimnasia o educación física, sino es un modo de vida, es educación para la salud, es mucho más, es educación en valores, en competitividad, pero después nos damos la mano, pero lo importante es que seamos capaces de superarnos en superación personal, pero no afearle a nadie que pierde. Pero tú lo viviste en la Aneja, tú viviste que tenías unas clases de educación física y participabas en deportes en edad escolar. Era lo que se hacía en esos instantes y cada vez hay menos deporte en edad escolar. No se fomenta el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué no se invierte en esto? Yo no solo viví eso, José Manuel. Yo viví cuando era pequeño, en los años 80-90, la transformación de todos los parques urbanos de Murcia, en los cuales apareció una cancha de baloncesto en todos los parques urbanos, que además tenía una canasta, porque era el deporte de moda entonces, ahora pues habrá otros, una canasta que no se rompía, que no tenía red, que no tal, pero todos los chavales salían por la tarde, jugaban y podían utilizar. A partir de los años 90 y 2000, las canchas de deporte de los parques públicos sin control ninguno, que va uno y la usa, que no es una instalación deportiva municipal, sino que está en un parque, han desaparecido, se han sustituido en la mayoría de los casos por concesiones de restaurantes o bares y terrazas. Y folclore, muchas flores, mucha música y mucho ambiente. Y muy poco deporte de base. Claro.
Eso es un problema. Y cuando no paramos de reducir dinero al programa de deporte escolar y a cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, pues nos encontramos con lo que hay, Pues cómo está el con panorama. una región con una de las tasas de obesidad infantil más altas de toda Ese España. es el quid de la cuestión. Exacto. Pobreza infantil también, porque el deporte... Individualismo, Claro. egoísmo, el deporte es fundamental para educar no solo en salud. Y la mejor herramienta para la igualdad de oportunidades en estas edades, en las escuelas, en los institutos, es así. Exactamente. Es que además los chavales desde pequeños tienen que aprender que uno puede ser distinto a los demás, pero tiene que tener las mismas oportunidades y la igualdad de oportunidades es fundamental y para eso está el deporte y para eso está la adaptación deportiva y para eso están los deportes también adaptados y para eso está la convivencia entre alumnos de distintas capacidades que son capaces de llegar a un evento deportivo o una clase de educación física primaria y que además cambian su estilo de vida y yo creo que eso es fundamental. Tenemos los mejores deportistas del mundo aquí en la región de Murcia. No invierten en ellos, no hay becas, no hay inversión en el deporte individual, tampoco en el colectivo. Las inversiones están ya dadas Estos a son, dedo. son datos, a no, dedo. no opiniones. Son datos. Son datos. Lo digo, Fran, porque luego te lo contarán Fran Sánchez, director general de Deportes, que te estás haciendo todavía con el cargo para que lo tengas en cuenta. Y sobre todo a la hora de seguir rajando de nosotros por ahí, pues raja con más fuerza porque que sepas que te con oímos. más vehemencia, como Sí. decía mi profesor de filosofía. Pero, Pero, pero no estaría sí. de más pues invitar a alguno de estos. Yo recuerdo en campaña electoral fotos de Fernando López Miras con una canasta, Sonia Ruiz le acompañaba, también fiel Sí, oyente ese día que dijo del que iba a programa. aumentar el presupuesto en 10 millones de euros. Sí, no sé si era ese día o en la legislatura. Pero ¿cuántas veces tuvo que repetir la canasta para encestar? No lo Unas sabemos, cuantas, que le unas pregunten cuantas a veces. Adela Martínez Cachá, que se Sí, quedó sí. ahí en la canasta, se quedó en la Sí. red. Pero, ¿cómo es la agenda de Marcos Ros para sus primeros días, primeras semanas en Bruselas, en ese Parlamento Europeo, como eurodiputado, representando a su grupo, al Partido Socialista, pero también con la mirada puesta en la región de Murcia? ¿Va a incluir algún tipo de iniciativa que tengan que ver, además de con el medio ambiente, con el urbanismo atroz que hemos sufrido en los municipios ribereños? ¿Alguna cuestión que tenga que ver con el deporte, con la promoción del ejercicio físico, etcétera? Bien, la agenda principal de las primeras semanas es, como se diría vulgarmente, aterrizar. Sí. Porque aquello es un mundo complicado en el que hay que darse de alta, llegar y tengo que ver también con mi grupo No se puede parlamentario. comer después de la 1:15, que a mí me pasó, ¿eh? Llegas al Parlamento, a partir de la 1:15 no quedan ni salchichas malas de esas que hay allí. ¿Nos decías que es el día 10? Vamos a ver, yo a partir del día 1, la credencial de la Junta Electoral, automáticamente paso a ser eurodiputado. El día 3, que es el lunes, yo voy a ir al Parlamento Europeo en Bruselas y durante esa semana del 3 al 7 lo que me voy a dedicar es a las tareas administrativas de formalizar mi llegada, Claro. a escribirme a las comisiones, ver con mi grupo, en reunión de grupo, cuáles son los temas que yo voy a llevar. Por eso ahora mismo todavía desconozco No lo las sabes, iniciativas que vamos a poder seguro llevar. que da tu formación académica, Seguro que urbanismo, tendrán que medio ver, ambiente. seguro que con agenda urbana, medio Movilidad. ambiente, movilidad, seguro que muchos de esos temas van a entrar en mi próxima agenda y a partir de ahí empezar a funcionar. La siguiente semana, del 10 al 13, hay un pleno, es decir, hay un pleno una vez al ¿En mes. Bruselas o Estrasburgo? Que se celebran en Estrasburgo. Ajá. Yo en ese pleno, pues prácticamente iré a aprender y de espectador porque todos los asuntos que se llevan al pleno ya se han debatido en comisiones durante las 3 semanas previas y yo llego justo casi para el pleno. Y supongo que a partir ya del día 17, que es el día después del pleno, la semana después del pleno, empezaré lo que es ya mi trabajo efectivo. Una vez solventados pues todos los problemas logísticos, ya habré encontrado, espero, un apartamento o un piso donde vivir en Bruselas. Ahí en el barrio europeo es fácil, ¿eh? Es fácil. Ya habré resuelto todos mis problemas logísticos y administrativos y empezaré a representar lo mejor posible que pueda y las iniciativas que vengan de la región de Murcia, de España también, porque no hay que olvidar que los eurodiputados somos circunscripción única y nuestra representación es representación de toda España, pero desde luego no en ningún momento de mi agenda va a quedar fuera la región de Murcia. Evidentemente temas candentes de sostenibilidad, de territorio, de agenda urbana, de movilidad van a estar, pero cualquier otro tema que me demande la sociedad y este del deporte de base y este de la educación para la salud, pues estará en mi agenda. Si no lo llevo personalmente yo, pues se lo trasladaremos a otros compañeros del grupo, que es bastante amplio. Sí, porque podríamos aprender, por ejemplo, de comunidades vecinas como Valencia, que ha implementado ya la 3.ª hora de educación física, mientras aquí tenemos 2
acompañadas, aderezadas por ese veto parental que tanto le gusta a la ultraderecha y sobre todo con unos índices de absentismo, de fracaso escolar, de obesidad infantil que asustan, que alarman y que son datos objetivos que se deben poner encima de la mesa para que todo el mundo, al margen de ideología, porque la educación es algo que no se debe ideologizar, pues saque sus propias conclusiones. Correcto, yo es que creo que hemos empezado a jugar con un tema muy peligroso, con la ideologización de la educación y con la sectarización de la educación y con la particularización y patrimonialización de la educación. Y la educación es la base de la igualdad de oportunidades y es la base de la sociedad del futuro. Una sociedad poco educada es una sociedad que a futuro no va a funcionar bien, y no va a funcionar bien ya no quiere decir que sea de izquierdas, de derechas o de más para allá, sino que no va a ser eficiente, no va a corregir desigualdades y no va a poder competir, porque vivimos en un mundo de competitividad, pues con la provincia vecina, con la comunidad autónoma vecina o con el país que está al otro lado de los Pirineos. Y en ese sentido la región de Murcia debería salir de ese bucle, debería consensuar unas políticas educativas que, por cierto, la ley de educación que está vigente ahora mismo es una ley de educación que fraguó el Partido Popular a nivel nacional y la está aplicando el Partido Popular a nivel regional. No sé qué tantas dudas tienen ahora mismo para aplicar un supuesto PIN parental a las cosas que ellos mismos han diseñado. ¿O es que nos hemos plegado demasiado a las imposiciones de otros que vienen de mucho más allá? Pues la verdad es que se entiende muy poco, ¿no? Porque si dijéramos que acaban de llegar y que están intentando corregir algo que no les gustaba de otros gobiernos, de otros colores que han hecho durante 20 años, pues bueno, pues se podría entender, pero Marcos, es que ahora mismo no se entiende. El ciudadano lo que nos traslada a nosotros es que está harto de tanta confrontación, que lo que quieren es que se afronten los problemas y se resuelvan. No es necesario ya evitar ese tipo de insultos, ese tipo de mal ejemplo que se está dando a la sociedad, a los niños. Yo creo que precisamente, y estoy yo aquí hoy, para eso un ejemplo muy claro es el Parlamento de la Unión Europea. Es decir, en el Europarlamento todas estas trivializaciones de la política y estos bajar a los bajos fondos de la política allí no se dan. Allí hay capacidad de acuerdo entre grupos y cuando no hay acuerdo entre grupos hay acuerdo entre países y cuando no hay acuerdo entre países hay acuerdo entre intereses y cuando no hay posiciones personales y votos personales ahí se puede jugar con el voto personal, con el voto de partido, con el voto país o con el voto regional. Y desde luego es un clarísimo ejemplo de que la Unión es capaz de avanzar y a veces acuerdos dificilísimos que a las 10 de la noche parece que no van a salir, nos vamos a la cama con un locutor de radio que nos dice, o con un corresponsal allí que nos dice, pues parece que no sale el acuerdo y te levantas a las 7 de la mañana, pones el despertador y oyes que a las 6 de la mañana, cansados y agotados, salen los líderes o los representantes de la correspondiente comisión que han conseguido llegar a un acuerdo. Es decir, porque para llegar a Claro, hay que ceder. Claro. Y yo creo que el Brexit, que es precisamente el motivo por el cual entráis los 5 eurodiputados más de España, representándonos tú a la región de Murcia en este caso, por esa suerte que hemos tenido, es un ejemplo del que hay que aprender, ¿no? Exactamente, porque el Brexit ha sido una posición maximalista de un país en la cual se ha vuelto a trivializar la política, se ha vuelto a meter en consignas muy fáciles de la Unión Europea nos quita el control, que se parece mucho a aquello que otros dicen de España nos roba, o incluso aquí a nivel regional de Murcia nos ignora, ¿no? Si nos vamos a Cartagena, y siempre aparece ese victimismo, incluso aquí en la región, ¿no? Estamos todos los días escuchando a un gobierno regional que no sabemos lo que hace, pero que está diciendo que el gobierno nacional no hace nada, pero bueno, y me gustaría saber qué hacemos aquí, ¿no? Y todas esas políticas tan fáciles, todas esas consignas, tan fáciles calan en la sociedad con una altísima dosis de irresponsabilidad, porque al final luego es muy difícil sacar al ciudadano de ahí. Es decir, luego se ha demostrado que los ciudadanos británicos ni perdían esa cantidad de millones que se les decía, ni perdían el control sobre sus fronteras. A nivel científico hay también, y sociológico y comunicativo, datos importantes. Cambridge Analytica, esa empresa que montaron pues para influir de manera decisiva en el resultado del referéndum del Brexit, que luego fue también extrapolado a América con Donald Trump y su campaña, todo basado en algoritmos, en estudio de la personalidad, de los perfiles de
de los votantes que estaban totalmente lejos de la política o no iban a participar en determinados comicios, todo esto llegó al resultado que todos ahora, conocemos. Pablo, ¿no? sí que se van a dar cuenta de todo lo que van a perder marchándose de la Unión Europea. Seguro. Las fuerzas políticas, digamos, tradicionales que llevamos pues desde todo el siglo XX operando en los distintos parlamentos de todo el mundo, tenemos que darnos cuenta de que la sociedad y la sociedad de la información ha cambiado tanto que ahora se puede manipular e influir en determinados colectivos de voto de una manera prácticamente invisible, porque además muchas de estas cosas no se llegan a ver, llegan al móvil de una persona vía un WhatsApp, vía un anuncio de Facebook o un tweet promocionado, patrocinado, que a mí no me llega, pero a él sí le llega porque está objetivizado y targetizado, que se diría en el idioma británico y del marketing, y de pronto una sociedad que aparecía dormida o que adolecía de determinados problemas se moviliza en función de unas consignas tan fáciles, pero también tan fáciles de desmontar, que a ello nos debemos aplicar ahora las personas que realmente creemos en la política con mayúsculas, en la política de servir al ciudadano, desde una óptica u otra, desde una óptica más conservadora, más progresista, que todo cabe y todo tiene su posibilidad de defensa. Tenemos que aplicarnos a desmontar y lo malo de eso es que tenemos que perder muchísimo tiempo en desmontar todas estas mentiras o fake news que van rulando y que crecen con una viralidad exponencial, es decir, que pero se lo cree todo el mundo. Pero que lo que pasa en el virus de la neumonía china o el coronavirus no tiene nada que ver con lo que pasa con un tuit que sale, que de pronto mañana dice que fulanito ha hecho no sé qué, o que un inmigrante ha hecho no sé cuánto y es mentira, o que alguien ha... Parece que los expertos en Big Data en particular tienen fácil el territorio abonado aquí en la región de Murcia, porque somos, la verdad es que el tamaño de muestra ideal para hacer de conejillo de indias en muchos ámbitos, y nos está ocurriendo en la educación, también en el deporte, desgraciadamente, y por eso lo contamos. No solamente de urbanismo y de ordenación del territorio va a hablar Marcos Rosell en la Eurocámara, en Bruselas o en Estrasburgo, sino de todo lo que tiene que ver con movilidad o lo que su grupo le demande. Marcos, tú que has sido ya no solamente alumno de José Manuel Cascales en esas clases extracurriculares de educación física, sino amante del deporte desde dentro y desde fuera, ¿cómo ves a la región de Murcia? Bueno, yo creo que la región de Murcia tiene un potencial espectacular, tanto en el punto de vista deportivo, pero también en el cultural, en el empresarial, en el turístico, y que yo creo que la región de Murcia ese potencial no lo está aprovechando en estos últimos años. Yo creo que hace falta aplicarse, lo hemos hablado antes. Tenemos algunos eventos e hitos deportivos que cobran mucho renombre y algunas gestas particulares de algún deportista particular, y vemos que al final pues consigue que su alcalde o su alcaldesa de su pueblo le arrope y le dé una pequeña subvención, pero muy poquito más. Llegamos a tener campeones en un montón de disciplinas, muchas de ellas minoritarias. Era la boxeadora de Puerto Lumbreras, que tuvo que hacer la campaña para llegar a los 10.000 euros. Gracias a eso le faltó solo el crowdfunding. No, claro, ganó, y todavía alguien se cuestiona si tiene que ayudarle o no económicamente. Había uno allí en el público que decía que no gane, que si no le tengo que dar dinero. Me quiero acordar también de nuestras, que este año no van tan bien, pero nuestras jugadoras del STV Roldán, que han llegado que han conseguido una cantidad de logros deportivos. Maite Mateo ha sido la primera jugadora en España en contar con cláusula de rescisión y con contrato profesional, que leíamos también en el rotativo La Opinión que muchos de los clubes de fútbol y fútbol sala pues se quedan de femenino, se quedan las subvenciones por hacerle el contrato a las chavalas y luego no las hacen profesionales. En España eso está ocurriendo. Realmente el deporte minoritario, y especialmente, y eso también quería comentarlo, el deporte femenino es un drama, ¿no? La poca atención de recursos, la poca atención mediática que tienen, no tanto mediática, sino de los responsables políticos. Es decir, al final al STV o antes al Jimby iban
solo determinados responsables el día que iban a ganar un trofeo europeo para la foto. Para la foto, exactamente. Para Pero la luego foto. yo, que estuve con ellas en campaña electoral y me dijeron, eres la única persona que ha pasado en la campaña europea por aquí y ha tenido la deferencia de estar con nosotras, luego durante todo cada temporada es un continuo camino de piedras para conseguir una pequeña subvención, un pequeño apoyo, No, y una al mejora final del pabellón. les patrocina esa empresa porque resulta que la contrata del pueblo está a punto de renovarse, tal, que sabemos cómo funciona, ¿eh? Que incluso los de Jimby, los propietarios, en la última temporada de patrocinio fueron 5 partidos, no fueron más, ni Miguel Ángel ni el resto de responsables de esa empresa. Compromisos muy particulares. Claro, pero aquí lo que pedimos es que cuando uno se meta al deporte, masculino o femenino, lo haga con compromiso real. No solo por intereses económicos que pueden ser pues una cortina de humo y que pueden durar muy poquito tiempo. Sí. De esto seguro que Juan Luis Soto Burillo, el diputado también de su grupo y abogado experto en deporte, nos puede poner ejemplos muy claros. Se presentó una agenda fiscal que no se ha desarrollado y la presentó la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La famosa ley de mecenazgo está sin tocar. Pero es que no hay mecenazgo ni en el deporte, Nada. ni en la cultura, cultura. ni en la ciencia. No, Entonces, no lo hay. Nos hemos cansado de escuchar que lo iba a haber, pero no lo hay. Llevamos ya 4 años con la cantinela, ¿eh? De hecho, yo recuerdo, José Manuel estuvo allí como secretario general de la Federación de Balonmano, a Noelia Arroyo, hoy vicealcaldesa de Cartagena, presentar las claves de esa supuesta ley de mecenazgo deportivo. Y los presidentes de federaciones, porque Dani Santos no podía estar, fui yo en su representación como secretario general, preguntaban, y yo le preguntaba cómo se iba a desarrollar la agenda. Nadie respondía. Nadie, absolutamente nadie. No, si se va a hacer, pero es que está muy bien presentar un libro, pero si ese libro al final no se traduce en la realidad, apague y vámonos. Pues yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es que no hay capacidad de que ningún ciudadano o empresario de esta región pueda participar y pueda aportar y pueda interesarse pues por el deporte de base, por la cultura de base o por la ciencia de base. Yo que procedo del mundo de la universidad. Es que en el ámbito académico también hay muchísimo talento, como en el deporte, que se desperdicia o que se tiene que marchar a otros países europeos o incluso Estados Unidos, Australia, Canadá, porque no se le puede retener y estamos perdiendo ahí pues un futuro sí bastante lo hay, importante. porque al final los investigadores dependen de fondos para investigar, ya sean públicos o privados. Los fondos privados en esta región son muy poquitos y muy escasos, y los fondos públicos, pues acceder a un proyecto de investigación del Ministerio de Universidades es muy complicado porque los requisitos son muy importantes, pero es que antes teníamos una agencia regional de ciencia y tecnología que lleva un montón de años apenas infrafinanciando 4 actividades. Ha estado 6 años por lo menos sin sacar programas para solicitar proyectos de investigación de carácter regional, y acaban de sacar hace unos poquitos. Hace 3 presupuestos no le subieron un poquito el dinero. Exactamente, y sacaron una convocatoria muy vinculada, será casualidad o no, pero muy vinculada a la época del periodo preelectoral, de nuevos proyectos de investigación, la resolvieron y ya no se va a volver a saber hasta dentro de un montón de tiempo. Por lo tanto, volvemos a lo que llevamos toda la entrevista diciendo. Hay que invertir en la base sobre todo. Podremos patrocinar a grandes equipos deportivos o a grandes gestas deportivas, pero al final lo que necesitamos es la base del deporte escolar, la base de la educación y la cultura escolar, la base de la ciencia en los pequeños grupos de investigación, es decir, porque eso al final, años después, se traduce en una sociedad pues más equilibrada, más cohesionada, más puntera, más investigadora, mejor formada. Y sobre todo eliminar las redes clientelares y las cuchipandis. Que sigan llamando los amigos de la cuchipandi a nuestros jefes para que nos echen. Aquí seguimos. El segundo día, ya sabes, que preguntaron por el HPS, echarlo a la calle. Muy made in Murcia. Pero ya dije que eran impresoras, que no se pusieran nerviosos. Que no se pusieran nerviosos. Pero es un honor y una satisfacción tener un alumno de la categoría de Marcos Ros, eurodiputado. Te deseamos lo mejor, de verdad. Pues muchas gracias. A mí lo que me satisface mucho y me encantó de tu llamada de ayer, José Manuel, es que los profesores damos clase a muchísima gente y vamos viendo pasar alumnos y en general nos acordamos de casi todo el mundo, pero casi 29 años después, unos alumnos de sexto, séptimo, octavo de EGB, que son 12, 13, 14 años,
que te hubieses acordado y que hayas visto el periódico y hayas dicho, este fue alumno mío y yo me acuerdo de él y quiero que venga conmigo a compartir un rato, la verdad que a mí, pues la verdad me ha llenado de emoción y te lo agradezco mucho el gesto, y Pablo también, os agradezco esta entrevista y estoy a vuestra disposición para cualquier iniciativa que queráis comentar, tramitar, o para cualquier otro día que queráis que venga aquí a comentaros las cosas que hacemos en el Parlamento. Sí, tenemos la suerte, Marcos, de que te cae algo relacionado con el deporte, con la movilidad o algo que sea transversal para la promoción de la salud, pues sí que nos gustaría tomarte la palabra y hacer a lo mejor, ¿por qué no?, este programa desde Bruselas o dar la oportunidad a la gente que conozca pues lo que allí hacéis, ¿no? Pues yo estaré encantado y lo vamos viendo. Marcos, gracias, ¿eh? Gracias, Muchas que sé que ha sido muy emocionante para José Manuel, también para el nuevo eurodiputado de la región de Murcia, Marcos Ros, del Partido Socialista.